Esta es la primera clase de la materia de Morfología 1 y se denomina Sistemas de representación y técnicas de expresión y es la clase introductoria al primer eje de la materia, que es el eje de instrumentación gráfica. En esta clase veremos una breve introducción a lo que es la arquitectura y a la tarea del arquitecto. Veremos cuál es el proceso de la comunicación y cuál es el código que se utiliza en el proceso de la comunicación dentro de lo que es la arquitectura. En ese sentido, la importancia del dibujo en el mismo. También veremos los conceptos de representar y de expresar. Haremos una clasificación de los sistemas de representación y de las técnicas de expresión. Hablaremos de las etapas del proceso de diseño y de cómo se insertan las diferentes técnicas de representación y expresión en el proceso de diseño. El Plan de Estudios 2008, que es el plan actualmente vigente en la carrera de Arquitectura y Urbanismo de nuestra facultad, organiza la currícula de la facultad en diferentes áreas de conocimiento, que son el área de Comunicación y Forma, el área de Proyecto y Planeamiento, el área de Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión y el área de Historia y Teoría. La organización, de las materias dentro de estas diferentes áreas se realiza en función de los conocimientos que cada una de ellas imparte y de las actividades que se realizan. En el caso de Morfología 1, Morfología 1 se encuentra dentro del área de Comunicación y Forma, junto con Sistemas de Representación, que es la otra materia de primer año. Luego está Morfología 1, Morfología 2, Morfología 3 y Técnicas Digitales 1 y Técnicas Digitales 2. Cabe aclarar que dentro de esta área de comunicación y forma tenemos dos subgrupos. Por un lado, tenemos el grupo de sistemas de representación, donde se encuentran sistemas de representación, técnicas digitales 1 y técnicas digitales 2, y el otro subgrupo, que es el que se denomina operaciones con las formas, donde se encuentra morfología 1, 2 y 3. Pero yo quisiera resaltar o aclarar que nuestra materia, por los contenidos que tiene, un primer eje, de instrumentación gráfica y un segundo eje morfológico, en realidad está participando de ambos subgrupos. La primera parte de la materia está dirigida a la enseñanza de los sistemas de representación para la elaboración de los modelos y la segunda parte de la materia es una introducción al estudio de la forma. Entonces, nosotros, como cátedra, estamos participando de estos subgrupos que componen el área de comunicación y forma. La materia, Morfología 1, es una materia de carácter eminentemente práctico. Se dicta normalmente de manera intensiva en el primer cuatrimestre del primer año. Decimos que tiene una importancia fundamental en la formación del alumno porque imparte conocimientos básicos, esenciales y propedéuticos e instrumenta a los alumnos en los aspectos comunicacionales y morfológicos. Y es la primera materia en la cual se realizan actividades de diseño. Haciendo una comparación entre los contenidos de las materias que forman parte del área de comunicación y forma, podemos decir que Morfología 1 instrumenta al alumno en procesos de percepción y descripción de la forma y en la realización de operaciones básicas de generación formal. Morfología 2 se enfoca en el análisis de la forma y de los espacios. Morfología 3 estudia diferentes procesos de generación formal, sistemas de representación, enseña métodos geométricos para la representación de la forma de manera analógica y técnicas digitales 1 y técnicas digitales 2 avanzan sobre la enseñanza de software específicos para la representación de la forma mediante técnicas digitales. En el programa de la materia hay dos grandes ejes. Por un lado tenemos el eje de instrumentación gráfica y por otro lado tenemos el eje de generación formal. El eje de instrumentación gráfica aborda lo que se denomina la enseñanza del código gráfico, la enseñanza del dibujo arquitectónico, que es la herramienta de la cual dispone el arquitecto para poder comunicar sus diseños. Dentro de este eje se ven los temas de técnicas de representación y expresión, croquis y color, y tiene como objetivo final la generación de modelos materiales bidimensionales. El segundo eje de la materia es el eje morfológico.
Digamos, el objetivo último del eje de generación formal es la de crear o la de generar modelos materiales tridimensionales. Estamos hablando de maquetas. La maqueta constituye el trabajo final de la materia, es la entrega final integral, y decimos que es integral porque también aquí se aplican, digamos, conceptos vistos en el eje de instrumentación gráfica. Aparecen croquis, aparecen planimetrías de la maqueta, y por supuesto también aparece el tema de color aplicado a la tridimensión. Tratar de encontrar una definición para lo que se entiende por arquitectura es una tarea bastante compleja. Si nosotros analizamos, si nosotros investigamos las definiciones dadas por los grandes arquitectos a lo largo de la historia, veremos que hay algunos que la consideran un arte, que la consideran muy próxima de las técnicas artísticas. Incluso hablan de la arquitectura como poesía, la arquitectura como arte, como misterio, mientras que para otros la arquitectura tiene una responsabilidad social y este es tal vez su atributo más importante. En este sentido, yo me quedo con la definición dada por Alejandro Aravena en su discurso de aceptación del premio Pritzker en el año 2016, que es el premio que se les otorga a los arquitectos, que dice que la arquitectura es dar forma a los lugares donde vive la gente. No es más complicado que eso, pero tampoco más sencillo que eso. ¿Cuál podríamos decir que es la tarea del arquitecto? La función del profesional de la arquitectura podríamos decir que es la de diseñar y proyectar estructuras habitables para el ser humano. La materia prima de su actividad son las formas y los espacios, por medio de los cuales va configurando su proyecto. En todo este proceso, el profesional debe poder representar esas formas y esos espacios, no solo para expresar adecuadamente sus ideas, sino también para poder comunicarlas a sus clientes, a sus colegas o a los diferentes gremios de la construcción. Allí reside la importancia de la comunicación a través de la representación. Podríamos decir que la comunicación es la energía que está en la esencia misma de todo lo que evoluciona, ya que todos los organismos vivos se hallan en permanente intercomunicación. Entre todos los seres vivos hay innumerables códigos de emisión y recepción, y dentro de esa extensa trama se encuentra el hombre y sus relaciones con el mundo exterior. Podríamos decir que la comunicación es un proceso de transferencia de información en donde intervienen un emisor, un receptor, un mensaje transmitido mediante un código determinado, un canal o medio de comunicación a través del cual se transmite el mensaje e interferencias. El canal, que es el medio a través del cual se transmite o se envía un mensaje, puede ser un canal auditivo, visual, táctil u olfativo. Lo fundamental para que pueda establecerse esta comunicación es que ambos interlocutores manejen el mismo lenguaje. El hombre utiliza en sus comunicaciones habituales distintos lenguajes, verbales o lingüísticos, los lenguajes de las palabras o de los sonidos, los lenguajes no verbales, compuestos por imágenes, por gestos, por señales, por colores. Cada lenguaje utiliza distintos códigos. ¿Y qué es el código? El código es un sistema de signos socialmente aceptado mediante el cual se generan los mensajes. El arquitecto, en su tarea diaria, además del lenguaje verbal de palabras y sonidos, utiliza el lenguaje visual o lenguaje gráfico, que es un lenguaje no verbal, ya que para poder comunicar sus ideas maneja un código gráfico, que es un sistema de símbolos visuales. ¿Por qué? Porque es un lenguaje elemental de imágenes, porque es preciso, porque es directo, porque es universal, ya que ignora los límites del idioma, la gramática y el vocabulario. Es un lenguaje más limitado que el hablado porque no todo el mundo lo conoce. Es por eso que resulta importante para ustedes poder aprender y poder manejar este código gráfico, este código de dibujo, que es el que les va a permitir elaborar los mensajes para poder comunicarlos. ¿Cuándo y cómo usamos estas técnicas de representación y expresión? Para poder explicar esto, lo mejor es utilizar o mostrar cuál es la actividad que habitualmente realiza el arquitecto. El arquitecto parte de un mundo real en el cual se encuentra inmerso para tratar de satisfacer una necesidad
dentro de ese espacio material inmerso en un plano social. A partir de allí empieza a elaborar ese encargo o ese proyecto trabajando en un comienzo dentro de su mundo de ideas. En esta primera etapa del proceso de diseño es en la que se realiza, la primera etapa de prefiguración, la idea primigenia de lo que será esa obra, pero siempre trabajando en ese plano imaginario, en ese plano individual, en el mundo de ideas. Una vez que surge, una primera imagen representativa y con ayuda y con auxilio de lo que serían las técnicas de representación y expresión, empieza, a tomar forma esa idea primigenia. O sea que pasa del espacio indefinido del mundo de las ideas al espacio representativo del papel o el espacio virtual del ordenador. Una vez que esta primera idea cobra fuerzas y que se lleva al espacio del papel o al espacio virtual del ordenador, que es al que denominamos espacio representativo, avanza, todo este proceso de diseño en la definición y en el ajuste de todos los detalles que finalmente formarán parte de lo que se conoce como el proyecto. Toda esta etapa, que es la etapa de generación del proyecto y es la etapa de la realización, de toda la planimetría necesaria para la ejecución de la obra, es en la cual cobra especial importancia el manejo preciso del código gráfico, que nos permite realizar toda la planimetría específica de la obra, que forman parte, de los planos de construcción, los planos de estructura, los planos de sanitario, los planos de electricidad, que son los que permitirán a los diferentes gremios de la construcción la materialización de la obra, la cual nuevamente se inserta en el mundo real de partida. Es decir, nosotros partimos de un espacio material, trabajamos en una primera etapa en un espacio indefinido que es en el mundo de las ideas, luego con el auxilio de las técnicas de representación y expresión, pasamos al espacio representativo del papel o el espacio virtual del ordenador durante un primer proceso de ajuste de ideas, un segundo proceso de elaboración del proyecto arquitectónico, el cual, una vez que se materializa, se inserta nuevamente dentro del espacio material. Para todo este proceso es fundamental para el arquitecto el auxilio de las técnicas gráficas, no solo en el proceso de elaboración de la idea, sino también en el proceso de la comunicación eficiente de la misma. En el primer proceso de elaboración de la idea, la comunicación es del arquitecto consigo mismo, del papel a la mente, de la mente a papel. Este es el proceso que se lleva a cabo en toda la etapa de elaboración y de ajuste del proyecto. En una segunda etapa, y una vez que el proyecto está definido, las técnicas de representación nos sirven para comunicar el proyecto a los diferentes gremios de la construcción, que serán los responsables de llevar a cabo la materialización de la misma. Para poder representar ese futuro objeto arquitectónico a lo largo de todo este proceso que implica el diseño del objeto arquitectónico, el arquitecto utiliza modelos. El modelo es una representación de un objeto que tiene un fin determinado. El modelo es una construcción esquemática de la realidad que nos permite, de alguna manera, anticipar la imagen del objeto que se está diseñando. Un modelo simula la realidad, hace referencia a ella y nos permite, describirla, analizarla e interpretarla. Ahora bien, los modelos pueden ser conceptuales o abstractos o modelos analógicos. ¿Cuál es la diferencia? Los modelos conceptuales o abstractos se caracterizan porque contienen rasgos esenciales de la realidad, pero no se parecen a ella. Por ejemplo, los modelos matemáticos, los organigramas de funcionamiento, los diagramas de burbuja, las planillas de locales y todos aquellos diagramas que de alguna manera evalúan, por ejemplo, el comportamiento térmico de los materiales, son todos aspectos necesarios que van apareciendo a lo largo del proceso de diseño y son aspectos que hay que tener en cuenta. Todo esto se vuelca a través de distintos tipos de esquemas y diagramas y de tablas que son conceptuales o abstractos en el sentido que contienen información necesaria y útil para el proceso de diseño, pero que físicamente no se parecen al objeto arquitectónico. Los modelos analógicos, por su parte, se caracterizan porque presentan algún grado de similitud física con la realidad que representan.
en cuanto a formas, proporciones, medidas o colores. Es decir, son construcciones esquemáticas de la realidad que nos ayudan a describirla, a analizarla y tienen algún grado de similitud física con la misma. Por eso justamente se les llama modelos analógicos, por la similitud física que presentan con la realidad. Dentro de los modelos analógicos tenemos los modelos de base material y los modelos de base virtual, a través de los cuales el arquitecto representa la realidad o bien una prefiguración de la misma. Cuando decimos que el arquitecto representa la realidad, nos referimos a que está representando objetos que tienen ya existencia real en el espacio material. En cambio, cuando el arquitecto representa una prefiguración, está tratando de representar un objeto que todavía está en el plano del proyecto. Todavía no tiene una existencia en el plano material o en el espacio. ¿Cómo se construyen o se elaboran esos modelos? Bueno, justamente ahí surge la importancia de los sistemas de representación. Los sistemas de representación son las técnicas a través de las cuales se construyen esos modelos. Estas técnicas se apoyan en sistemas teóricos como la geometría y las matemáticas. ¿Qué es representar? Representar es llevar al plano o al espacio en una escala conveniente la reproducción de un objeto real o bien la representación de una prefiguración. Es el reemplazo de la realidad por un símbolo, es la generación de un modelo. En este caso estamos viendo modelos de base material bidimensionales en un caso y tridimensionales en otro. El bidimensional sería esta planta y este croquis perspectivado o perspectiva cónica, y un modelo tridimensional sería esta maqueta, que puede ser de base material o de base virtual. Cuando hablamos de modelos de base material o de base virtual, nos referimos al proceso en base al cual fueron generados. Ahora bien, ¿qué son las técnicas de expresión? Las técnicas de expresión son el conjunto de procedimientos y recursos que sirven, en este caso, para darle un tratamiento específico a esos modelos que acabamos de generar, a esas construcciones de la realidad. Entonces, podemos decir que expresar es la variación cualitativa en el uso del código gráfico. Las técnicas de expresión son las diferentes maneras a través de las cuales yo les doy un tratamiento o una expresión particular o característica a los modelos que acabo de generar con el auxilio de los sistemas de representación. O sea, técnica en el conjunto de todos los procedimientos y recursos que me sirven para hacer una cosa. En este caso, darle un aspecto o una cualidad específica a los modelos a través justamente del uso del código gráfico. Como ejemplificación tenemos distintos tipos de representaciones con variaciones. En un caso estamos trabajando con la línea en monocromo, simplemente fondo blanco con negro, y en otro caso estamos trabajando con lápices de colores y con tinta sobre dos croquis perspectivados, en un caso con color y en otro caso monocromo. Son tres tipos de expresiones totalmente distintas. Son distintos tipos de técnicas aplicadas a estos modelos que han sido generados a través de los sistemas de representación.